Bienvenidos a su programa Revista Latinoamericana del mes de junio del 2023. Y hoy tenemos una mujer que se pone muchos sombreros, Lizety Sandoval. Cineasta, directora, productora, editora y es un ejemplo a seguir para muchos de nuestros jóvenes. Quédense con nosotros y disfruten de su emisión de Revista Latinoamericana. Como lo comentamos en la edición pasada de Revista Latinoamericana, el Festival de Cine Latinoamericano, en su 26ª edición, se llevó a cabo del 30 de mayo al 24 de junio aquí en Ottawa. Y uno de los grandes eventos que tuvimos fue la premiere de la película Penelope's Story. ¿Por qué es importante? Porque está realizada por una ecuatoriana que está radicada en Gatineau, y que tiene una gran historia que contar, un gran mensaje que compartir. Y tenemos el honor y el gusto de tener con nosotros a Lizety Sandoval. Lizety, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Aurelia, por tenerme aquí y a tu audiencia. En verdad estoy muy agradecida y humildemente emocionada de poder compartir este momento contigo. Sí, porque ahorita además estás ocupadísima recorriendo festivales, sí, contactando gente, la gente que ya vio tu película, sí, y nos das el tiempo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Comparte con nuestro público cómo empezó la idea de la historia de Penélope, por qué filmarla en Canadá, en inglés, y todas esas decisiones importantes que hacen que tu primera película sea una realidad. Wow, es una excelente pregunta y es algo que me lleva en el pasado porque la historia en sí empezó en el 2011. Yo escribí el logline solamente de qué se va a tratar la película y nunca pensé que se iba a convertir en algo parecido, entonces cerré el libro y lo dejé ahí. Hasta el año 2020 que fui a hacer una pequeña como un vacation, unas vacaciones con mi familia a Northern Ontario, North Bay, en Manitoulin Island. Y mientras íbamos manejando hacia la carretera, empecé a ver grandes billboards, grandes carteles que decían comprar sexo es un crimen. Y eso llamó la atención porque pasábamos granjas y otra vez volvíamos a ver diferentes tipos de carteles que decían lo mismo. Y me puse a preguntar, ¿estamos todavía en Canadá? ¿Cruzamos el borde? ¿Qué pasó aquí, no? Y empecé a indagar más. Y después de haber hecho las investigaciones de por qué esto, llegué a hablar con algunas organizaciones que ayudan a víctimas de tráfico de sexo y encontré las estadísticas que 4 de 5 de estas chicas son indígenas. Mi esposo es indígena y por ende mis hijas. Entonces ya lo tomé más personal porque fue chocante para mí enterarme que en Canadá también pasa este tipo de cosas. Y en Ontario es un nivel muy alto de tráfico. Increíble. Entonces yo dije, con esta información no me puedo quedar callada, ¿qué puedo hacer al respecto? Y para poder no solamente llevar a la luz esto, sino también cómo poder ayudar a estas mujeres en general a también ellas tener sus propios recursos para que este tipo de predadores no tomen ventajas de ellas. Y esto es el denominador común que encontré hablando durante todas las personas que se especializan en ayudar a estas personas a sacarlas, como quien dice, a renovarlas a la sociedad. Y es porque están condicionadas de tal manera, desde los 12 años, de que no pueden ser ellas mismas, que no pueden vivir... Que no tienen opciones. Exacto, y que no pueden vivir sin el abusador. Y es por ende que a los 2-3 meses de haber sido rehabilitadas regresan a sus mismas condiciones o peores. Y les empecé a preguntar, ¿pero por qué esto, no? O sea, ¿qué se puede hacer al respecto? Y la mayor parte es falta de recursos, que estamos en Canadá, tienes recursos, pero ellas no conocen esto. Y es por eso que decidí hacer esta película. Empecé a cambiar la tonalidad de la película que tenía escrita en el 2011 y empecé ahora a decidir de qué se trata esta película. En sí se enfoca en la trayectoria que una persona toma de víctima a la heroína de su propia vida. Y es por eso que pongo mi personal historia aquí, donde hace un espejo de la jornada de Penélope, donde yo también pude superar el abuso mental por muchos años. Estuve así y no podía confiar en nadie.
estaba atrapada en mi propia mente y empecé a creer la historia que la persona que me decía por muchos años. No podía ser yo. Pero una vez que pude romper el ciclo del abuso, ahora digo, yo quiero ser esa luz para aquellas que también están viviendo una historia que le contaron que no son de ellas. Y por ende, la historia de Penélope. Gracias, Lisetti, por esta honestidad, por esta vulnerabilidad que compartes con nosotros y por esta inspiración. Ahora, esto que es tan personal tiene otros retos en convertirlo en realidad. ¿Cómo? Tú, una mujer de origen latinoamericano, vas a hacer una película en inglés. Cuéntanos ese proceso que es muy enriquecedor también para nosotros conocer. Exactamente, sí. Tuve demasiados nos y todos de personas que ya están en la industria, tanto mujeres como hombres. Yo incluso pensé que tal vez hablando con mujeres productoras iba a encontrar un poco más de apoyo. No, hubo bastante negatividad, especialmente porque me decían, ¿quién eres tú para contar una historia de Northern Ontario? Entonces yo empecé a dudar bastante y también obviamente me decían, bueno, este es tu primer largometraje, has hecho cortometrajes, sí, pero esto es otro diferente animal, como me decían, y que era imposible de la forma en como yo lo quería hacer, en el presupuesto que yo ya tenía entablado para esta película. Y me fui a mi fuente es Dios, y dije, bueno, ¿de qué quieres que se trate esta película? Y en sí la película no se trata de las cosas que pasan. Claro, si puedes vas a ver el cambio, porque tienes que ver el cambio de la protagonista, pero es el enfoque de poder romper ese ciclo del abuso. Y eso es lo que yo puedo hablar a través de mi historia. Y una vez que lo hice personal, todo fue claro. Entonces yo dije, lo voy a hacer desde mi visión, no a través de los lentes de las demás personas que me dijeron no, sino a través de mis lentes, mi pedacito de mí para la audiencia. Y fue una realidad. Y ahora que lo mencionas, y yo ya tuve oportunidad de estar en la premier, muchas gracias, es justamente no se ve lo que se espera de una película que habla de tráfico, no tiene esa violencia, no tiene la parte más ácida y dura. Para mí el mensaje es de esperanza, de reivindicación. Y que puede aplicarse, sí, en casos como el tráfico sexual, pero en cualquier tipo de abuso. Así es. Entonces, creo que al hacerlo tan personal, nos compartes esa perspectiva tuya. Exacto. Sí, me alegra muchísimo que la haya cachado, como decimos en mi país. pero sí, de eso se trata, porque tú sabes que todos somos humanos y hay alguna etapa de nuestras vidas hemos de haber sentido sentimientos de soledad, sentimientos de rechazo, falta de perdón, y son sentimientos que se pueden entender porque somos humanos. Sí, que nos conectamos a ese nivel. Exacto. Entonces, no importa la carcasa en donde hayamos estado, sino que qué es lo que nos hace humanos, en qué me puedo relacionar con este carácter. Y como lo acabo de decir, de eso se trata, ¿no? De poder encontrar algo personal y decir, yo también puedo hacerlo, si ella pudo hacerlo, yo también puedo. Claro, yo les recomiendo que vean la película. Hay una imagen que a mí me encantó, espero que después tengamos oportunidad de comentarlo. Lisetti, tú estudiaste business, negocios, administración. ¿Cómo llegaste al cine? Sí, no, desde que tenía 15 años siempre me encantó el cine. Yo actuaba en obras de teatro. Y después cuando empecé a hacer películas caseras en mi casa desde los 15 años, todo empezó porque quería encontrar, ¿cómo dice? Mira, need, o sea, encontrar una necesidad y cubrirla. Y era porque había una canción que me encantaba de anime, que en ese tiempo me encantaba el anime japonés, y no había un video musical para una canción tan preciosa. Y dije, ¿por qué no tiene video musical? Lo voy a tener que hacer yo. Y escribí el video musical acorde a las letras de la canción, y cogí a mis hermanos, a mis primos, nos pusimos todos juntos y empecé a repartirles roles. Y me encantó todo el proceso de dirigirlos, decirles dónde se van a sentar, qué van a hacer, y luego poner la película toda junta con edición. Desde ahí yo dije, esto es para mí. Eso es lo mío. Esto es lo mío. Pero también me gusta la parte administrativa, y para eso necesitas conocer de negocios, porque no solamente el arte, sino también qué es lo que conlleva el presupuesto de una película. Y tienes restricciones, ¿cierto? Exacto. Y también la comunicación que vas a tener con cada persona. Cada persona es un mundo, cada departamento tiene sus condiciones y
y uno tiene que aprender eso a través de la comunicación. Y como me gusta administración de empresas, comunicaciones fue una de las cosas que teníamos que ver. Ay, Sí. tú compartiste ese día Sí. de que la filmaste todo en Wakefield, Sí. muy cerca de aquí. Sí, sí. Cuéntanos cómo, porque además visualmente es muy lindo lo que vemos. Ay, gracias. Estuve haciendo location scouting, eso es una de las cosas que tenemos que hacer en preproducción antes de filmar, en base a lo que yo escribí en mi guión. Y entonces empezábamos con mi esposo los fines de semana a manejar por todos los lados que se parecían a mi... Donde hay bosque, donde hay agua. Exacto. Y ahí, mientras íbamos en la carretera, encontré Wakefield. Y era exactamente como yo lo había descrito en mi guión, de tal manera que yo dije, wow, esto es de Dios. Yo me vine a parar acá yo. Y también encontré la siguiente locación, que era el hotel donde iba a pasar todo, el primer acto, el primer mundo de Penélope. Estaba a 5 minutos de la granja donde nosotros filmamos. Era un no-brainer, o sea, Sí, no había que estaba pensar. el escenario listo para ti. Estaba listo, exacto. Yo solo era para que yo llegara y dijera, ok, aquí voy a hacer la película. Y tú, como lo dije en la presentación, tú te pusiste diferentes sombreros. Sí. Como directora, como Sí. productora, Sí. editora. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Dirigir. Me encanta dirigir. Y editar. Cuando estoy editando, estoy como que en otro mundo. Y me puedo quedar horas editando porque tengo toda la película en mi mente. Claro. Es más fácil para mí ponerla junta. Pero esas son las dos cosas que amo más. Y la cámara. Por ejemplo, si mi camarógrafo en ese tiempo, por ejemplo, teníamos que hacer una improvisación, no tenía tiempo para explicarle, cogía la cámara yo y Porque hacía además, la toma. técnicamente, y Ajá. esto no es, sin entrar en muchos de los Sí. detalles técnicos, filmaste todo con una cámara. Solo una cámara, exacto. Entonces, en términos de creatividad y de producción, tiene muchas implicaciones. Sí, definitivamente. ¿Cómo defines los ángulos? ¿Cómo te acercas? Cuéntanos un poco ese proceso creativo. Sí, el proceso creativo viene mientras voy escribiendo el guión. Entonces, cuando estoy escribiendo el guión, ya voy pensando, se me viene toda la imagen a la mente, soy bien visual. Y como yo también soy artista pinto, hacer los storyboards para mí se me hizo bien fácil, especialmente explicar una escena donde ella tiene que tirarse de un balcón. Tengo que explicar eso a mi camarógrafo, Claro. para que entienda que no es que realmente ella va a saltar Sí, de un balcón. pero es la intención. Pero exacto, entonces todo eso yo ya lo iba haciendo en dibujos. Y con el cinematógrafo ahí podemos discutir los ángulos de las tomas con anticipación. Y entonces yo ya llevo todo eso escrito, nosotros le decimos shot list y podemos hacer, ok, vamos a usar una sola cámara, estas son las tomas que necesitamos para esta escena y la quebramos por escena. Claro. Sí. Lisetti, felicidades. Ay, muchas gracias. Encantada de conversar contigo. Es la Sí. primera de muchas porque estamos seguros de que tus éxitos te seguirán Sí. y que vamos a seguir en contacto. Pero Muchísimas platícanos, gracias. Sí. ¿qué sigue? Wow. Sí. Bueno, en este momento estamos haciendo la distribución de la película. Ya tuvimos la primera premiere en junio 2. Ahora vamos a ir a Toronto. De Toronto vamos a ir a Vancouver. Vamos a hacer primero todo el tour aquí en Canadá en diferentes festivales de cine. Y después nos vamos a ir a Europa y a Sudamérica. Y en ese trámite también estamos hablando de distribución para llevarla a plataformas en línea. Claro. Pero quiero que se vea primeramente en los festivales de cine y de ahí que sea más accesible exactamente para toda la audiencia. Lisetti, muchísimas Sí. gracias. Muchísimas Mucho gracias a ti. éxito. Gracias. Y estamos en contacto. Muchas gracias. ¿Qué les pareció? Se los dije. Modelos a seguir. Mujeres que nos inspiran a seguir adelante, a trabajar por nuestra comunidad. Síganas en las redes. Ramón Sepúlveda y una servidora, Gabriela López, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de su revista latinoamericana. Hasta la próxima.